¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto de saludarlos. Bienvenidos a Sentido Común, 6 de la tarde con un minutillo de este miércoles 5 de octubre. Un patrón, qué reminiscencias históricas tiene un día como hoy, hace Así es. 34 años, 34 años, Ajá, ¿no? el 88. Ujú. El 88, claro. El, el- el- Eh, el año clave, un año sumamente mm, contundente políticamente y llevándolo a contexto histórico, además, mm, tanto el 88 como el 89, muchos historiadores consideran que el año 89 terminó el siglo XX, que es cuando se produce el derrumbe del muro de el Berlín muro de Berlín, claro. bueno, la caída de los regímenes de Europa Oriental, porque la Unión Soviética, recuerda Juan José, se desintegra el año Un par 90. de años, un par de años después, me recuerdo el histórico discurso de Gorbachev, que fue el 25 de diciembre del 91, si no me equivoco. A A 91, la- exactamente, claro, exacto, sí, exacto, así es. hubo quienes sobreinterpretaron ese fenómeno de la caída del muro y la disolución de la Unión Soviética, que escribieron el fin de la historia y el último hombre, Francis Correcto, Fukuyama, ¿te acuerdas? correcto. Francis Fukuyama, Y sí. eso fue cierto un rato. Eso significaba que había terminado un sistema históricamente, que era la Unión Soviética en ese minuto, que había durado el año 18, 70 años, no, 60 años, un poquito más de 60 años. Y, y venía otro, ¿no? Y venía otro sistema que se había impuesto, que era el capitalismo, y ya no tenía discusión, no tenía Y la reversa. economía de mercado tampoco había Claro. cuestionamiento, o sea que el capitalismo se imponía y la democracia, Y porque Francis la democracia liberal, como la la conoce. democracia representativa. Entonces, que Claro, claro. tarde o temprano todos los países iban a llegar a ser democracias representativas y a tener economías sociales de mercado. Eso era un poco el concepto de Fukuyama. Pero a mí me Eh, parece interesante, sabes, que lo recuerdes, porque la historiadora, la Premio Nacional de Historia, Sol Serrano, mm, cuando le preguntaron sobre cómo podía asumirse la emoción o el pensamiento que tenía la gente en esos años, 88, 89, justamente, mm, ella dice, yo creo que Francis Fukuyama supo interpretar, no en términos predictivos, pero sí en términos mm. de pensamiento, de lo que la gente pensaba, que se Es acababa la verdad. Guerra La Fría, sensación, que venía sí. un periodo de paz y todo lo demás. Sí, me llamó mucho la Mm. atención. Sí, Mira lo eso que se estamos, ¿ah? y sí, Digamos, estamos muy lejos de eso. mira lo que estamos, ¿ah? Estamos en una segunda guerra fría comercial, hasta hace un poquitos meses o años atrás, con China, Estados Unidos, ahora con Rusia, Y se con mete guerras entre medio, calientes también, claro, Juan José, con guerras calientes, sí, con pues, se mete entre Ucrania medio y el ratón de Rusia, cola pelada, que es Corea del Norte, pero que es impredecible y peligroso, impenetrable, en fin, tirando misiles, ¿ah? tirando Tirando misiles. misiles. Sí. Es interesante, hay mucha gente, Pato, que se pregunta, y te lo quiero preguntar a ti, cómo lo olfateas, a lo mejor respecto de esto has reflexionado. ¿Qué tan cerca, qué tan lejos, qué tanta bravata o no es esto de que estemos en riesgo mundial de que se genere efectivamente un conflicto nuclear? A mí me parece que la única lógica que le da sustento a que las grandes potencias, y solo las grandes potencias, tengan armas nucleares es que hay tácitamente un compromiso de que jamás van a ser usadas y que solo sirven para disuadirse entre ellos, vale decir, mantener un equilibrio en que el arma nuclear es la pistola más potente nomás, pero que permanece descargada, ¿verdad? Correcto. A ver, Eh, Dale, ¿en sí. qué etapa estamos? Yo creo, fíjate que Mm, yo nunca he creído que la historia es cíclica, pero a mí me llama mucho la atención, como dice, la historia no se repite, pero rima. pero ritmo. Estos fenómenos como el tema ucraniano y la Mm, anexión de Crimea en 2014 y ahora estas cuatro provincias que se hicieron pseudo referéndum, que fueron casa por casa incluso, digamos, pidiendo la anexión a Rusia, me hace recordar el año 1938 cuando Hitler eh, bueno. señaló el Anschluss, que fue la incorporación de Austria en marzo, Sí. y los Sudetes y Checoslovaquia en septiembre del 38. ¿Qué es lo que pasa cuando tú no detienes esto? Piensa tú que la Segunda Guerra Mundial parte el 39, el 1 de septiembre del Primero de 39. septiembre, con la invasión a Polonia, sí. Entonces, estamos en una situación muy similar.
o sea, esta anexión, particularmente, porque esta anexión de estas 4 regiones tiene un sentido estratégico. Es decir, que si Ucrania ataca con armamento que está siendo entregado por los países occidentales, por los países de la OTAN, el ataque no es a territorio ucraniano, sino que a territorio ruso. Y por lo tanto, Rusia tendría, como tú señalabas, derecho a defenderse, incluso con armas nucleares. Ahora, ¿qué pasa con las armas nucleares? Fíjate que mucha gente cuando se pregunta si estas armas nucleares son posibles de ser usadas, porque las armas nucleares que hay ahora, comparándolo con las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki son, o sea... Un par de petardos. ¿Entiendes? Entonces, el poder destructivo de las bombas que existen hoy día son 1000 veces o muchas veces superior, no sé cuántas, pero muchas veces superior. Entonces, llevaría a que son imposibles de ser usadas, a no ser que sean incluso bombas nucleares de alguna manera con menor nivel de potencialidad destructiva, pero igual eso generaría una tercera guerra mundial. No creo que esa tercera guerra mundial, si se llegara a provocar, que no es algo, un escenario imposible, yo no creo que sería una guerra nuclear, porque la guerra nuclear, como tú lo señalas muy bien... Es la última guerra, claro. Es la última, ¿eh? Como no me acuerdo. Claro, no, Einstein parece que decía si va a haber una tercera guerra mundial, si decía, va a haber una tercera guerra mundial, pero si hay una tercera guerra mundial, esta va a ser la última, porque después la cuarta va a ser a palos, porque ya no llega nadie. No, yo recordaba episodios no sé, el de Kennedy con Khrushchev en el 62, la crisis de los misiles y tensiones. El mundo las ha vivido, las ha vivido en la Guerra Fría, las renueva ahora, y han habido episodios entre medio también de alta tensión, incluso con errores, ¿no es verdad? En que, y se cuenta siempre la historia de algún oficial ruso que los instrumentos le daban la información de que estaba recibiendo el territorio soviético en ese minuto un ataque nuclear, y él tuvo muchas dudas y no tomó la represalia inmediata que era la orden, y fue muy cuestionado, pero después elevado a la medalla y como héroe nacional, digamos. Bueno, pero el mundo ha vivido tensiones nucleares antes. Lo que pasa es que hoy día tengo la sensación yo que hay un par de botones rojos que son tiro rápido, que son o pueden llegar a ser Putin y, bueno, y el señor de Corea del Norte. Es que más allá de una guerra nuclear, yo lo que veo más factible es una tercera guerra mundial, sin que necesariamente sea nuclear. Ah, ya. Las razones que tú dices. O sea, lo que yo noto que a Putin hay que pararlo. Si no, se está produciendo el mismo escenario del año 38 que te señalo yo, que llevó a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que las potencias occidentales fueron cediendo para evitar la guerra mundial, porque tenían ya el precedente de la primera y no querían una nueva guerra. No olvidemos el famoso documento Chamberlain después de la llegada. Se baja el avión, ¿te acuerdas? Claro. Se baja este caballero, el primer ministro británico, antecesor a Churchill. Y se baja planteando esta cuestión como gran éxito porque había entregado parte de los Sudetes y hasta ahí llegaba. Hasta ahí llegaba y había logrado la paz. Había logrado la paz. Los Sudetes de Checoslovaquia en parte, digamos. Checoslovaquia era el sector con mayoría de población alemana en Checoslovaquia, que Hitler en el pacto de Múnich llega a acuerdo con las potencias occidentales para entregárselos al Reich, digamos. Pero qué interesante, Tú estás mirando eso, como una comparación histórica. Yo estoy mirando eso porque es muy parecido. Fíjate que tu Crimea, en el 2014, en las provincias... Crimea es el Auschwitz. Claro. Es el Auschwitz, exactamente. Y después, ahora, esto es los Sudetes. Fíjate tú, los Sudetes se repite. Entonces, hay que pararlo. Hay que pararlo porque ¿qué impide que después no sea Lituania, Letonia, Estonia, Moldavia... Toda la Unión Soviética. Claro. Todo lo que era la Unión Soviética. Que a mí no hay nada que diga que eso no vaya a pasar. Ahora, el tema de la guerra nuclear, yo la veo más difícil por justamente las razones que tú indicabas. Es decir, que su uso implica de alguna manera el fin de los conflictos bélicos, porque es inevitable que un enfrentamiento con bombas nucleares sería... el fin de todo, ¿no?
Entonces es imposible ganarlo, se tendría que mantener una guerra más convencional, moderna, tecnológica, y estamos viendo que los ucranianos están avanzando, ¿eh? Sí, por eso te lo pregunto. Sí, los ucranianos están avanzando y se nota una disposición de la Unión Europea más fuerte a entregar armamento, porque tienen claro esta situación, yo creo, de expansionismo que hay que detenerlo. Hay que detenerlo. Ahora, eso al final, la única forma de detenerlo efectivamente es que se provoque alguna reacción interna en Rusia que haga tambalear a Putin. Porque si Putin sigue en el poder, eso va... Putin no puede aparecer derrotado internamente. No puede. Es interesante, uno diría que en la Rusia actual no podría pasar lo mismo que es lo que pasó en la Unión Soviética. Finalmente Gorbachev fue víctima de un golpe de Estado. Así es, pues. Y claro, la historia dice que sí se puede y que ha ocurrido. Sí se puede, por y que cuando se llaman las cosas, yo me imagino que Putin debe estar relativamente intranquilo. Además, entre otras cosas, Pato, por el deterioro de su economía, de la condición material de los habitantes de Rusia, de su pueblo, y por la reacción esta a la conscripción parcial que él decretó, que fue inmediatamente... Y no es muy parcial, ¿ah? No es muy parcial. Claro. No es tan parcial, porque claro, lo único que se establece como parcialidad es que son los hombres que efectivamente han cumplido el servicio militar. Pero estamos hablando de 18 a 65 años. Claro, un porcentaje muy importante, y que hasta el momento veían la guerra, primero no como guerra, sino como una operación especial. Recuerda que Putin restringía a los medios de comunicación el uso de la palabra guerra o invasión. Entonces, por lo tanto, no hay una percepción de que se está enfrentando por parte de la sociedad rusa una guerra frente a un enemigo externo, que sería algo que pudiera generar un sentido patriótico, sino que es una operación especial que no tiene mucha justificación para la población civil. Y eso ha generado esta huida masiva de rusos con posibilidades de ser incorporados a las filas. Sí. Oye, qué lujo, Pato. Llevamos 15 minutos hablando de temas internacionales, es algo que a mí me encanta. Oye, pasemos a los temas nacionales, ¿te parece? Estábamos conversando previamente. Hay movimientos de todo tipo en la preparación, Pato, de lo que vayan a hacer estas reuniones o no, que van a tener éxito o no, a propósito de convenir o no un nuevo proceso constituyente, mesas paralelas y qué sé yo. Pero entre medio de eso, en esas negociaciones, la senadora Rincón y el senador Walker de la Democracia Cristiana le pusieron al gobierno un planchazo y dijeron, mire, si usted no garantiza ni le pone urgencia al voto obligatorio, no llegamos a ningún acuerdo, por lo menos con participación nuestra. Y el gobierno ha tomado la decisión, comunicado hoy día a través de la ministra Ana María Uriarte, de efectivamente ponerle urgencia al voto obligatorio. Con lo que, de aprobarse ese proyecto de ley, al que se le pone urgencia, quedaría en Chile la inscripción automática y el voto obligatorio. Correcto. Yo no sé si el proyecto incluye la posibilidad de desinscribirse, o no, pero quedaríamos todos presos de la obligación, que a mí me parece bien. A mí me gusta más el voto voluntario, creo que es el voto hacia el cual evolucionan las democracias, que tienen que comprometer al ciudadano para llevarlo a las urnas, tienen que buscarlo, ¿no es verdad? Tienen que representarlo para convocarlo. Pero bueno, cuando eso no ocurre, y no ocurre en Chile, con el voto voluntario, sí, hay que tomar otras medidas. A mí me parece bien el voto obligatorio siempre y cuando, y la inscripción automática, siempre y cuando existe la posibilidad, a lo mejor no a través de un clic, a lo mejor presencial o con algún requisito, pero de desinscribirse. ¿Cómo lo ves tú, Pato? A ver, yo estoy muy de acuerdo contigo. Yo, de hecho, siempre me sostuve que el voto tenía que ser voluntario. De hecho, hay pocas experiencias comparadas, al menos, de un país que pasa de voto voluntario, o sea, de voto obligatorio a voto voluntario, que después retrocede, digo yo, a establecer nuevamente un voto obligatorio, que, como tú muy bien señalas, en este caso sería no solamente un voto obligatorio, sino que con una inscripción automática. Por lo tanto, estaríamos todos obligados, a no ser algunas excepciones que se establezcan en la ley, no
porque establece algunas excepciones que a lo mejor, vamos a ver qué pasa con la urgencia del proyecto, no, por supuesto. porque ahí se puede hacer algunas excepciones en algunos casos, pero yo lo que sí comparto es que la oportunidad de colocar el voto obligatorio es necesaria en Chile, porque estamos viviendo un periodo de crisis política muy profunda y creo que hay una desinstitucionalización fuerte de nuestras instituciones, de todas. Y entre ellas, evidentemente, los partidos políticos, el Congreso, el sistema político, la misma descrédito absoluto de la Convención Constituyente. Fíjate que aparte de ser rechazado el proyecto, fue rechazado también los procedimientos utilizados. Entonces, yo creo que en estos momentos, particularmente, Chile necesita el voto obligatorio, independientemente que de forma táctica, yo encuentro extraordinaria la jugada de Jimena Rincón, Matías Walker y todo el equipo que han tenido jugadas magistrales, hay que reconocer, desde la rebaja a los 4 séptimos en su momento, que fue vista como algo por el gobierno, como algo muy contraproducente, que iba a generar apoyo al rechazo. En el antes de, claro, para la modificación en la Constitución. Y luego el tema el voto obligatorio, colocando, y que el mensaje fue muy recibido por el gobierno, porque haberlo colocado casi inmediatamente suma urgencia, entonces quiere decir que no pasó piola, como dicen. No pasó piola. Siempre fue, Pato, entendido que el voto voluntario fue un logro de la derecha, porque mientras menos gente se convocara a votar de los sectores más vulnerables, que son habitualmente los que menos votan, mejor para la centro-derecha. Eso quedó enteramente desvirtuado, fíjate, en el plebiscito del 4 de septiembre. Entonces, ahora, a la izquierda, que sintió haber perdido el voto obligatorio que teníamos, con inscripción voluntaria y todo, pero voto obligatorio, sintió haber perdido un activo político, hoy día, al reponerlo, no siente ganar un activo político. Lo que siente es la presión, pero si fuera por ello el voto obligatorio, dadas las actuales circunstancias en que los sectores vulnerables votaron de manera muy masiva, pero muy masiva, por el rechazo, vale decir, en contra de la izquierda y de su propuesta tan radical, yo creo que están sintiendo que, a ver, no hay mucho timón, esto es todos los días algo distinto. Aquí no hay planificación, no hay estrategia, no hay nada. Es donde tira el viento nomás. Causa-efecto. Es decir, tú ves la declaración, la propuesta señalando que hay un nuevo sector que es transversal, que señala claramente que, bueno, ellos no van a llegar a acuerdos. Primero, si no son tomados en cuenta en estas negociaciones del nuevo proceso constituyente, y que uno de los requisitos que piden para ser considerado y para participar activamente es el voto obligatorio. Y el gobierno reacciona. Eso y reacciona rápido. Es decir, no por una estrategia, sino que claramente con temor a que esto se dilate mucho, Juan José. Sí, claro, yo creo que por ahí va la cosa. Ahora, ¿sabéis qué? Estaba pensando, Pato, el gobierno más que estar preocupado de esto, debería estar preocupado, ponte tú, creo yo, no sé cómo lo ves tú, de la violencia callejera. ¿En qué sentido político te lo digo? De estos niñitos enajenados, completamente alienados por la ideología, en el INBA, en el Barro Borgoño, en el Liceo de Aplicación, en todo aquello. Te lo digo por lo siguiente, porque habitualmente los procesos revolucionarios, Pato, y esto lo enseña la historia, siguen procesos de restauración conservadora bastante severos y en tanto más profunda es la revolución, más profundos son también e intensos los procesos de restauración conservadora, vale decir, un liderazgo de mano dura perfectamente puede ser el que siga al de Boric, con lógicas de control del orden público mucho más severa e intolerante respecto a este tipo de manifestaciones. Entonces, ese giro copernicano perfectamente puede ocurrir si es que el gobierno sigue siendo tolerante respecto a estas manifestaciones, tal cual lo fue, y en esto no hay una excepción respecto de él, tal cual lo fue Sebastián Piñera. Sí, estoy de acuerdo. Con una diferencia, estimado Juan José, que en el caso de Sebastián Piñera, él demostró debilidad
para ejercer presión, y hay que reconocer también que hubo un contexto de oposición que legitimó la violencia, porque el estallido social del 2019, o estallido delictual, como se le quiera llamar, en el fondo tuvo un nivel de respaldo importante a nivel de la opinión pública. Es decir, incluso el uso de la violencia. Yo me acuerdo que las encuestas a mí me llamaban la atención. Fíjate que un Twitter de Axel Kaiser en relación al huracán en Florida me llamó mucho la atención, porque decía, si ustedes se han dado cuenta, después de la destrucción del huracán, no ha habido saqueos. Es porque el gobernador señaló que al primer saqueo se disparara. Es decir, advirtió claramente de que al primer saqueador se le dispara sin preguntar la opinión a nadie. Bueno, volviendo a octubre del 2019, yo veo la diferencia estructural estuvo en que Piñera evidentemente fue débil en términos de definir una estrategia. No olvidemos, a mí nunca se me va a olvidar el famoso discurso cuando dijo de que había escuchado, había entendido lo que le habían manifestado, y que en el fondo con eso había incentivado, me refiero el tema del incendio del metro y todo lo demás. Después cambió el discurso a una postura que estábamos en guerra. O sea, hubo una serie de contradicciones que un líder no puede tener. Ahora, el problema que enfrenta esta administración con respecto a la seguridad es un problema que ellos asumen que es estructural, que por lo tanto, al ser estructural, hay que abordarlo en temas de las condiciones sociales, de la desigualdad, etcétera, pero no es un tema per se, en sí mismo. Hay que contraatacar. Y yo creo que lamentablemente ese diagnóstico no se puede mantener por mucho tiempo. Y esa es una de las razones, Juan José, por qué se está tratando de apurar también el tema del acuerdo constitucional. Todo indica, sí, por supuesto, te escucho toda la razón. Concluir al tiro. Todo indica que la violencia que ha ido aumentando, se está transformando en una rutinización esto de los colegios, incluso atacando cuarteles militares, que yo no sé si en algún país del mundo se permite una cosa así y no pasa nada. Y sumado a que estamos, como señalaba Rosana Costa, entrando ya en una recesión. No, por supuesto que estamos entrando en una recesión, pero por supuesto. Entonces, súmale las dos cosas, aumento de la violencia, recesión. ¿Tú crees que hay posibilidad en ese contexto de llegar a un acuerdo constitucional tan fácilmente? No, por supuesto que no. Además, súmale una administración torpe, inexperta, como es la que tenemos hoy día. Y claro, tenemos un cóctel relativamente explosivo. Lo que me preocupa, Pato, es una cuestión cultural. Fíjate que te debes haber visto seguramente por ahí el video de un chico de 18 años rompiendo un grifo. Sí. Bueno, ese niño, que es un niño impresentable, absolutamente injustificable en lo que hizo, ese niño se transformó en la persona más buscada de Chile durante 48 horas. A tal punto que se pusieron a su búsqueda la municipalidad, la fiscalía, carabineros, todo en 48 horas estaba identificado con nombre y apellido. Ese niño va a ser, ese adolescente, va a ser formalizado por daño a la propiedad pública, privada, no tengo idea. Y va a tener que pagar la multa y la reparación del daño, probablemente. Pato, han habido 50 quemadas de micro en lo que va de 2022. Yo quiero saber ¿dónde está esa prolijidad, esa preocupación? ¿Dónde están los nombres de los condenados por eso? En ninguna parte. ¿Dónde están los detenidos por lanzar bombas molotov a un cuartel militar? No están en ninguna parte, no existen esos nombres. Entonces, hay un tema, Pato, de bajar, de poner la pelota al piso, de considerar relevante lo relevante y menos relevante lo que es menos relevante, por un buenismo, una suerte de buenismo político, una suerte de venganza social. Ese cabro es ABC1, hay que darle con el mocho del hacha. Correcto. En cambio, respecto a lo otro, que es bastante más dañino en términos materiales, pero también en términos sociales, creo que no se le pone la misma celeridad ni la misma preocupación de las autoridades, y en eso tiene mucho que ver una cultura que es la que me parece preocupante, que es... Dale, sí. No. Si es solamente agregar, es que ahí está la visión ideológica.
Por eso te la digo. visión ideológica que en el caso de los muchachos que están en la educación pública, entonces viven una situación de desigualdad, por lo tanto es comprensible que quemen micros y todo lo demás, y si la fuerza pública actúa o se les condena o se les expulsa, yo me pregunto, en mi generación, y no sé en la tuya, pero en mi generación, uno hubiera tirado una piedra y qué sé yo me acuerdo que en mi colegio expulsaron a 2 alumnos por robarse el registro de notas y los expulsaron, o sea, está bien, vale, pero hoy día robarse el registro de notas sería la nada misma comparado con este tipo de acciones. Yo no estoy diciendo que es justificable lo del muchacho que rompió el grifo. Estaba leyendo, aparte de nuestros auditores que se expresan a través de la aplicación y qué sé yo, no es un niño, es un estudiante, un universitario, si es exigir aplicar la ley, qué sé yo, está bien. Claro ¿cierto? No tiene nada. Lo que yo expreso no es justificado nunca, ni tampoco aquello. Lo que ocurre es que hay dimensiones y estatus de las cosas y... claro, una cosa no justifica la otra en absoluto, ¿no es verdad? Pero cuando hay una anomia social en que todos destruyen y no les pasa nada, bueno, yo también, pues. Pero lógico, pues. Esas son las señales que se dan. Entonces, ¿ese niño es un delincuente o no? No tengo idea, no lo creo, no me da la impresión por su historia personal o qué sé yo. Pero debe recibir la sanción, evidentemente. Pero lo que pasa también... ¿Dónde está la sanción para el resto? Es que para el resto está la justificación. Y si le sumamos, Juan José, las pensiones de gracia, dime, las pensiones de gracia para las personas que saquearon y todo lo demás, ¿qué es lo que tú estás generando? Un incentivo. Estás diciendo, pucha, en realidad ir a saquear y todo lo demás me puede convenir, porque incluso puede mi familia recibir 500.000 pesos mensuales. Entonces, claro. ¿Qué mejor que ir a saquear? ¿Te fijas? Entonces, el tema es ese. Ambos son delitos y situaciones que no corresponden y que tendría que generarse primero sanciones en el colegio. A mí me parece sorprendente que en el INBA, el Instituto Nacional y todo, haya una especie de secuestro de una minoría, porque es una minoría, no es la gran mayoría, pero que está siendo avalado por adultos también. Yo creo que todos lo sabemos y la policía lo sabe y los militares todos lo saben, que hay adultos que les pasan y les facilitan los overoles blancos, les facilitan los acelerantes, las piedras, porque las piedras las sacan ¿de dónde? De alguna parte. Y las bombas Molotov y todo eso que los preparan. Bueno, eso, y no pasa nada, no los expulsan, no lo sancionan, nada. Queman la micro y felices todos. No, es incomprensible. Incomprensible. Y te vuelvo a reiterar, yo no sé si en alguna otra parte del mundo, en sociedades medianamente civilizadas, como nosotros suponíamos que éramos, se puede atacar un cuartel militar por parte de estudiantes de un liceo, de un colegio, y no pasa nada. Nada. Es increíble. Anda a hacer algo parecido, así remotamente parecido, a una comisaría en cualquier ciudad de Estados Unidos. Sí, o incluso tocar a un policía, o sea, atreverte a enfrentarlo. O sea, incluso los Bobby famosos en Inglaterra, pero por supuesto, es emblemático. Que no tienen arma, pero tú tienes que respetarlo, pero absolutamente, o sea, es un respeto casi, o sea, absolutamente vertical. Entonces, nadie plantea el tema de la desigualdad en ese sentido. Y no vamos a decir que en Inglaterra o en ningún país del mundo no hay desigualdades. Desigualdades en todas partes. Hay niveles de desigualdad, pero hay desigualdades. Y eso no justifica ni la quema del metro, ni la quema de las micros, ni la ruptura de un grifo. ¿Sabes lo que me pasa, Pato, además? Y esto cortito porque don José está ahí amenazante. Sí, está amenazante. El otro día el presidente Boric tuvo la falta de criterio, en mi opinión, de decir, mire, no se vaya a creer los que resultaron exitosos en el plebiscito, que la tienen toda, la tienen toda con ellos, porque nosotros pensamos lo mismo del 80% y miren lo que pasó en el plebiscito de entrada. Y dijo, no nos vaya a pasar lo mismo que nos pasó aludiendo al estallido social o delincuencial en parte. Pero a mí me parece
que amenazar a la democracia como lo va a hacer el presidente, diciendo que si no se avanza en un proceso constituyente va a volver a pasar la destrucción de Chile, me parece impresentable. ¿Ah? Me parece que esa no es manera de dialogar, amenazar veladamente con esa situación. Creo que no está a la altura del cargo. Pero bueno, es una opinión, don José. Discutámoslo. Sí. Eso es un tema interesante. Eso es un tema interesante. Sí. Sí. Vamos a corte y regresamos. Siga con nosotros. Canal 31. Lo que todos queremos ver. Llámanos. Siga con nosotros. Canal 31. Lo que todos queremos ver. Oye, estamos de vuelta con el sentido común. El menos común de los sentidos, estimado Juan José. Pero quería preguntarte yo a ti. El tema del plebiscito de entrada. ¿Cómo lo ves tú? Porque eso que parecía, digamos, que como que había un consenso de que era inviable después de tanto plebiscito, tanta cosa y tanta discusión de la convención. Ahora, porque al principio parecía que no había ninguna tensión en las negociaciones y que se estaba avanzando rápido. Y sí, mira, yo veo una dificultad más o menos seria, Pato, en el tema de que se pueda llegar efectivamente a un acuerdo político, porque las posiciones entre uno y otro sector están muy distantes. Y le veo un problema de legitimidad también. ¿Ah? Si tú me preguntas a mí, vamos a construir la casa común de los próximos 40 años con un acuerdo político que tiene en su base la desconfianza absoluta de la ciudadanía en los poderes que generen ese acuerdo. Bueno, es difícil que se sostenga así una casa para todos por los próximos 40 años. Lo que sí a mí me parece, y esto creo que hay que ser bastante claro, el plebiscito de entrada que le dio lugar al proceso constituyente establecía un plebiscito de salida y establecía un cese de ese proceso exitoso o fallido. Y ese cese se produjo el 4 de septiembre, y sin embargo hay una interpretación antojadiza que del plebiscito de entrada se pueden deducir no uno, sino que los que sean necesarios, procesos constitucionales, hasta llegar a una nueva constitución. Y eso es simple y llanamente, jurídicamente, mentira. Políticamente puede ser, pero en política, Pato, de todos los colores. ¿Ah? No, claro. Tú puedes hacer una interpretación política de eso, pero jurídicamente es falso, porque como lo señaló la misma vocera en su momento, acá hay dos opciones, la Camila Vallejo lo señaló claramente, o se aprueba o rechazo, punto. Y bueno, está bien, podemos discutir que a lo mejor es conveniente políticamente un plebiscito de entrada o no es conveniente un plebiscito de entrada, porque, insisto, yo te conversaba ayer el tema como en Colombia resolvieron el tema del acuerdo de paz con la FARC, que no llevaron a plebiscito nuevamente el tema porque lo perdieron, pero sin embargo acá yo lo veo cada vez más difícil. Y tú me estabas señalando algo que me pareció sumamente interesante, el tema constitucional, llevado a las urgencias que el país está teniendo en tema de violencia o orden público, crisis económica. Sí, ojo. Económica. La propia Rosana Costa señalaba que
la situación económica, por lo menos de aquí a fines de año, debería empeorar Claramente, Pato. el nivel de inflación. Sí, pues probablemente la inflación empiece progresivamente a dejar de ser un problema, porque va a ser reemplazada la inflación con una mucho menor presión hacia los precios por una palabra mucho más temible que inflación, que es recesión. Y eso es lo que vamos a empezar a vivir. Ya tenemos crecimiento cero, se dio a conocer recién a comienzos de mes, el crecimiento cero del mes de agosto. Bueno, en el mes de septiembre, que se da a conocer con un rezago de un mes y día, y lo vamos a conocer a principios del próximo mes, vamos a conocer cifras que son, que van a asustar mucho a las personas probablemente, ¿eh? Porque además simultáneamente y con algún rezago respecto a esas cifras va a empezar a conocerse un incremento del desempleo. Vamos a empezar a mirar al gobierno pidiéndole transferencias como hubo en la pandemia, porque la cesantía probablemente o el desempleo se va a acercar al 9, al 10, a 2 dígitos. Y el gobierno no va a tener el dinero para hacer las transferencias, probablemente. Es que a eso yo me referí. Yo eso lo que te pregunto. ¿De dónde se va a sacar la transferencia? ¿De dónde se va a sacar? El sexto retiro, Pato. El sexto retiro para mí es un hecho que se va a producir. Es un hecho absolutamente indesmentible, políticamente absolutamente claro, para mí, en los próximos meses. Pero que eso es súper interesante, Juan José. Eso, ¿en serio? Pero Pato, sí, no, yo te lo he puesto doble contra sencillo. El problema que tiene el sexto retiro es el siguiente, que hay una tremenda, gigantesca cantidad de personas que ya sacó todo lo que tenía. Y esas personas no tienen nada que sacar. ¿Eh? Y a esas personas vamos a ver un gobierno que va a tener que reendeudarse o endeudarse mucho más para poder proveer transferencias económicas, ¿no es cierto? Y fíjate la paradoja que yo creo que se va a dar. El actual oficialismo, cuando era oposición y Piñera presidente, llamaba a las transferencias no universales como letra chica. ¿Eh? Bueno, yo los quiero ver ahora con guitarra. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Eh? Cuando el IFE no puede ser universal porque significan 3.000 millones de dólares por mes. ¿Eh? Ahí los quiero ver. Entonces, claro, vamos a tener que empezar a ser responsables versus los irresponsables que fuimos, van a decir, ¿no es cierto? Bueno, esa irresponsabilidad nos costó inflación, y esa inflación que nos costó la estamos pagando con altas tasas de interés, que complican todavía otro poco más el cuadro. En fin, mira, está lleno de... Pero tú dices que el sexto retiro para ti va. Ahora, no, absoluto. Y ese hecho va a ser ¿por dónde? ¿Por dónde va? ¿Va a ser la Pamela Giles la que va a poner el cable de abajo los lados? Ella va a estar ahí de todas maneras, pero yo creo que pueden llegar a estar los votos, a pesar de lo desaconsejable que va a ser, porque vamos a estar en un periodo de deterioro de la inflación, para decir, se va a ir reduciendo afortunadamente, entonces le vamos a meter miles de millones de dólares adicionales para que la inflación vuelva a ser un problema. Vuelva a ser un problema, pero en un escenario de recesión económica. Correcto. Sí, Pato, la inflación es un problema porque no te alcanzan sueldo, pero para los que tienen sueldo. ¿Eh? Claro, pero el desempleo... Claro, ¿y qué pasa con la gente desempleada? Por eso te digo. ¿Cómo se resuelve? Por eso te digo. Entonces, yo lo veo, Pato, re complicado, para serte franco. Es que ahí yo vuelvo a algo que estábamos conversando en off, que es el tema de si el tema constitucional con este contexto empieza a perder fuerza en el sentido de que empieza a exigir ya, olvidémonos de este tema, dejémonos de tanta debate, porque vamos a sacar un nuevo órgano. El Guillermo Tellier señalaba las negociaciones que están teniendo todo el grupo Los Ocho, porque se han ido ahora como fragmentando, incluso hubo un acuerdo entre el PPD, la DC, el Partido Radical, el Partido Liberal, para generar una propuesta, por lo menos, de coordinación dentro del Parlamento, y que ahí también pareciera ser que quieren marcar su pulso dentro de las negociaciones constitucionales. Entonces, lo que yo veo y me pregunto en este contexto, ¿cómo se va a poder resolver la prioridad de un tema constitucional? Porque Tellier señalaba, nosotros no vamos a soltar el órgano se refiere a una convención, a una estructura. No, me imagino. ¿Cómo se llama? Eso no mal eso del órgano. Oye. Pero eso es lo que dijo, Tellier lo dijo, no lo dije yo, dijo, no va a soltar el órgano.
Mira, yo veo que va a perder energía la reforma tributaria, Pato, va a perder energía la reforma previsional, va a perder energía todo lo refundacional, incluso el proceso constituyente de cara al proceso apremiante que va a ser cómo salimos adelante como un país desde el punto de vista económico. Correcto. Y esas cuestiones... Pero yo no veo un gobierno que está en esa línea de realista. No, pero Pato, porque... si el baño de realidad se lo han pegado frente a cada tema en este gobierno, de manera muy brutal. Y este va a ser un baño de realidad adicional. Oye, mira, hay gente que es favorable al rechazo, que más bien es de ideas de centro-derecha, que te dice, mira, ¿sabes qué? Déjate de molestar. Este es el mejor momento para hacer un proceso constituyente. ¿Por qué? A ver. Porque vamos a vivir un proceso de recesión económica más o menos importante, en que lo único que va a haber es deseos de moderar cualquier cambio de tal suerte de poder salir adelante. Todo lo refundacional. Además, estamos mira, siempre se dice, Pato, que no hay buen momento, y esto lo critica a la izquierda, se lo critica a la derecha, para hacer una reforma tributaria. Bueno, eso es verdad parcialmente. Jamás hay un buen momento para eso. Es verdad parcialmente. Pero ahora es peor que nunca. Exactamente, pero si hay un momento que no es el adecuado, es este. Yo creo que esto no ha ocurrido, que yo haya revisado, que tenga conocimiento en ningún país del mundo, en que tú subes los impuestos, cambia la carga, elevas la carga tributaria. En un momento recesivo. En que hay una recesión, ya no aporta, encima. ¿no? Encima. Es una cuestión muy absurda, Pato, muy alejada de la realidad. Entonces se van a pegar respecto de esto, creo yo, en la administración, en el gobierno, un baño de realidad necesario. Porque los datos, desgraciadamente, son mañosos. Pero, ¿cómo? A ver, Juan José, estimado, ¿cómo se da ese baño de realidad cuando estamos viviendo en el tema de la macrozona sur, violencia sistemática, y todavía no se reconoce? Hay declaraciones de la CAM ahora en que si el gobierno pretende, incluso la ministra del Interior, ir de nuevo a la zona, van a demostrar ellos con violencia, con más toma de terreno, y que van a tratar de terminar con todas las forestales que están en esa zona. Y no ha habido ningún baño de realidad, porque se sigue tratando de entender que, bueno, que aquí también, como en el INBA y en el Instituto Nacional, hay problemas estructurales, que es lo que hay que resolver. Pero esos problemas estructurales es como, yo me pregunto, es como que cuando se está quemando la casa, uno, en vez de salvar los muebles, esté diciendo, bueno, ¿por qué se produjo el incendio? Eso se resolverá después. Primero tratar de sacar lo que pueda sacar. ¿No? Ahora, además, Boric tiene un problema político. Yo creo que don José nos va a retar porque estamos medio pasados, pero... no te puedo creer. Tiene un problema político, Pato, que es... si hay realismo con renuncia, se quiebra la coalición en la prueba de dignidad. Pero claro, pues. Entonces, pero sí es el gran problema político. Sí, claro. Y te recuerdo, para que don José no me rete, el tema de que por lo menos está avanzando el TPT-11, que es otro prueba de fuego para justamente... Pero no va a ser el depósito del presidente, y lo advirtió Humada, el subsecretario, hasta que estén de vuelta las side letters, cosa que es absolutamente absurda. Pero eso también va a ser, acuérdate, eso también va a ser un baño de realidad en el poco andar. Sí. Don Pato, oiga, un gran abrazo, un agrado y muchas gracias. Como siempre, gracias a ti, Juan José. Ya, José, también un abrazo. Que estén muy bien, muchachos. Chao, que lo pasen bien todos. Chao, Pato. Gracias. Chao.